Hoy vamos a estar hablando exclusivamente sobre chatbots y modelos de lenguaje para trabajar con documentos y con la información de nuestros documentos. La inteligencia artificial es inteligente y comprende, pero no sabe nada de nosotros, ¿vale? Aunque tienen mucha capacidad, su conocimiento es limitado. La información y el conocimiento que tienen estos modelos es 100% estática, puede estar desactualizada y sobre todo puede generar alucinaciones. Cuando llegamos a casos de chatbots para usos empresariales en los que les hacemos preguntas muy específicas, una de dos: o nos contesta que no lo sabe y que contactemos directamente con la empresa, lo cual no nos sirve de nada, o se la inventa. Esto es lo que se conoce como una alucinación. Pues bueno, teniendo en cuenta que los LLMs ni conocen nuestro negocio, ni nuestros productos, ni nuestras políticas internas, este es un problema. Y los sistemas RAG, que es lo que vamos a estar viendo hoy, son los sistemas que solucionan estos problemas. Sistemas RAG viene de Retrieval Augmented Generation, o generación potenciada o aumentada por información que extrae, por información que obtiene mediante un retrieval. Os pongo un ejemplo muy práctico y muy directo de cómo funciona un sistema RAG. Aquí tenemos un chatbot de nuestro negocio, un chatbot que nosotros tenemos publicado en la página web o tenemos en WhatsApp, en el que estamos contestando las preguntas de nuestros clientes, y nos llega en el que tenemos instalado un sistema RAG que luego vamos a ver en detalle cómo funciona. Nos llega un cliente, una clienta en este caso, y nos dice: ¿cuál es la política de reembolso de zapatos? Aquí tenemos nuestro sistema RAG, que actúa de manera independiente, actúa cada vez que se le hace una pregunta al sistema y empieza a sacar información de los documentos de nuestro negocio y se los devuelve a la inteligencia artificial para que conteste a la pregunta. Este sistema o este proceso se dispara de manera automática cada vez que le hacemos una nueva pregunta y se le da esa información como contexto al modelo de lenguaje para que sea capaz de responder. En este caso, la chica pregunta por la política de reembolso de zapatos. El sistema RAG lo que hace es un retrieval, como dice su nombre, y empieza a sacar fragmentos de información que son relevantes para contestar a esta pregunta. Y también saca otro fragmento adicional en el que dice que al pedir un reembolso de nuestra empresa, el producto será recogido por un mensajero de DHL en casa del cliente y que el producto debe de incluir todo su embalaje original. Y de nuevo nos dice el documento donde viene la información y nos da una puntuación de similaridad. Todavía no le hemos dado ninguna respuesta al cliente, pero ya tenemos toda la información necesaria para que la inteligencia artificial pueda contestar. Pues una vez hemos obtenido esa información, el sistema RAG se lo envía al modelo de lenguaje para que ahora sí genere una respuesta. Le da un contexto primero y le da esta misma información que hemos sacado antes. Y luego le dice la pregunta del usuario. Le dice: pregunta, ¿cuál es la política de reembolso de zapatos? Se lo estamos poniendo en bandeja al modelo de lenguaje, le estamos dando la información. Lo único que tiene que hacer con esa capacidad tan buena que tiene de procesar la información y de reestructurarla es crear la respuesta para el usuario. Le dice: puedes devolver tus zapatos hasta 15 días naturales después de su compra. Si lo devuelves, un mensajero de DHL irá a tu casa a recoger el producto. Recuerda que debe de estar acompañado de todo el embalaje original. Esta parte del proceso y esta parte del proceso funciona por detrás, el cliente no lo ve. El cliente lo único que ve es que le pregunta a nuestro chatbot cuál es la política de reembolso de zapatos y que el chatbot le responde esto. Esto se consigue mediante lo que se conocen como búsquedas semánticas o búsquedas de similaridad. Vamos a verlo en detalle, pero en general las búsquedas semánticas son lo que hacen, es un tipo de búsqueda que es el que da a un sistema RAG la capacidad de poder encontrar la información necesaria para responder a las preguntas dentro de un montonazo de documentos. Pero hay algo más. Cuando nosotros hacemos una búsqueda semántica para un término como gato, nos puede devolver resultados que son muy cercanos, como felino, como gatito. Sí tenemos muchos documentos que están relacionados con ese mismo término. Pero si no tenemos documentos que estén tan relacionados, nos va a seguir devolviendo los documentos o la información más cercana que tengamos a esa pregunta. Si buscamos por gato y no tenemos nada que se acerque más, seguramente nos devuelve información sobre documentos nuestros que hable sobre perros, sobre mascotas o sobre animales. Esto, de manera resumida, dice que las búsquedas semánticas siempre nos devuelven los resultados más cercanos en significado a la palabra con la que nosotros estamos haciendo la búsqueda. No tiene que ser exactamente lo mismo, sino que nos devuelve, de hecho, la información más relacionada con nuestra pregunta, incluso si esa información no es exactamente la que nos están preguntando.
Vamos a ver exactamente lo que son los sistemas RAG de una manera un poquito más técnica. Bueno, como hemos dicho, un sistema RAG, un sistema de Retrieval Augmented Generation, nos permite al LLM, al modelo de lenguaje, acceder a la información de nuestros documentos para responder a las preguntas. Es un proceso que se divide en dos partes, que están muy claramente diferenciadas, y estas dos partes son, por un lado, el pre-retrieval, o el indexado de toda la información, y por otro lado, el proceso de post-retrieval, bueno, el proceso de retrieval en el que ya cogemos esa información y la sacamos para contestar preguntas. De una manera muy rápida, esto lo tenemos que hacer una sola vez por cada documento que metemos dentro de nuestro sistema. Cogemos nuestra fuente de datos, imaginémonos un PDF donde tenemos todas las políticas de nuestra empresa, dividimos ese documento en fragmentos de texto más pequeños. Aquí nos podríamos poner a hablar de diferentes maneras para dividir estos documentos en fragmentos y nos podríamos tirar horas. Se puede incluso utilizar modelos de lenguaje para decidir en qué fragmentos dividimos los documentos para que cada fragmento hable de una cosa en específico. O sea, nos podemos poner a rizar el rizo muchísimo. Nos quedamos simplemente con que cogemos un PDF, lo dividimos en diferentes fragmentos, fragmentos así de pequeños, fragmentos de una frase, de dos frases, lo pasamos por un modelo de embedding, que vamos a ver luego qué es exactamente un modelo de embedding, y emparejamos la información. Por un lado tenemos el documento original, el documento que tiene ese texto que nosotros entendemos y que le mandamos al modelo de lenguaje, y por otro lado tenemos el embedding, que es básicamente un montón de números, una representación vectorial de la información de ese documento, y lo metemos en una base de datos vectorial o en un vector store. Luego, una vez ya tenemos nuestro PDF procesado y está metido en la base de datos, aquí es donde hemos consumido la mayor parte de esa capacidad de cómputo para poder procesar el documento, ya lo tenemos listo, podemos empezar a hacer consultas sobre el contenido de ese documento muchas veces. Una vez hecho este proceso, pasamos al proceso 2, que es el que se repite cada vez que alguien hace una pregunta, en el que llega la query del usuario, esa pregunta del usuario en el que, por ejemplo, pregunta cuál es la política de reembolso de zapatos, convertimos la query o la pregunta del usuario en un embedding también, en otra representación numérica del contenido del documento, y hacemos una búsqueda de similaridad dentro de la base de datos vectorial para encontrar cuáles son los documentos que están más relacionados con la pregunta que nos ha hecho el usuario. Como al modelo de lenguaje y al usuario no le importa el embedding, no le importan los números, lo que le importa es el texto, simplemente cogemos el documento emparejado a ese texto, se lo enviamos al LLM como contexto y ahora ya sí el modelo de lenguaje simplemente coge y le da una respuesta al usuario con todo el contexto relevante para poder contestar esa pregunta, ¿vale? Esto es el sistema, este es el proceso que se dispara cada vez que hacemos una pregunta para poder contestar preguntas de la manera que hemos visto antes con el ejemplo de la clienta y la política de reembolso de zapatos. En este caso saca un primer fragmento en el que dice que todos los productos de calzado pueden devolverse en 15 días naturales desde la compra. También nos da unos cuantos metadatos adicionales que nos pueden ser relevantes para otros procesos o no. Nos dice el documento, el PDF del que ha sacado esa información y nos da un porcentaje de similaridad en números que son muchas dimensiones, por ende son un espacio vectorial. Exacto. De hecho, como he dicho antes, los embeddings son la tecnología que han hecho posible los modelos de lenguaje. Además de otras tecnologías como los transformers, etc. Bueno, hemos entendido cómo la inteligencia artificial es capaz de entender el contenido de los documentos, hemos entendido cuál es ese proceso que se dispara cada vez que un usuario hace una nueva pregunta para poder obtener esa información como contexto y poder responder, y que esto se llama sistemas RAG. Ahora, la pregunta aplicable de verdad ¿es muy difícil montar un RAG? ¿Es muy difícil poner en marcha un sistema de estos? Bueno, pues lo cierto es que dependiendo de nuestras necesidades, de la cantidad de documentos que debamos procesar,
de la complejidad de las preguntas de los usuarios, porque, como he dicho antes, nos podríamos tirar horas hablando de cómo hacemos los chunks o cómo dividimos esos documentos en diferentes fragmentos. Imaginaros la cantidad de variables y la cantidad de parámetros que se pueden toquetear en estos sistemas. Si las preguntas son muy complejas, pues lógicamente vamos a tener que poder personalizar ese sistema RAG y vamos a necesitar soluciones más personalizadas. Pero bueno, en base a la cantidad de documentos, a la complejidad de las preguntas o de nuestras necesidades de integración, si estamos hablando de un chatbot interno para contestar preguntas relativamente fáciles, podemos utilizar un RAG dentro de ChatGPT con un GPT personalizado. Si necesitamos ya poder integrar ese sistema con alguna plataforma exterior, podemos utilizar el Playground de OpenAI. Y si realmente nosotros lo que necesitamos es un sistema muy complejo en el que tengamos un control absoluto de todos los procesos para afinar la precisión de esto, pues directamente ya ponerse en contacto con un programador y empezar a esbozar la idea de ese proyecto, ¿vale? De esa solución más avanzada para vuestras necesidades.